Hola a todos, buenas tardes, espero que me escuchen bien. ¿No? Vamos a vamos a esperar unos minutitos, dos, tres solamente, para ir admitiendo a las personas que llegan un poquito más tarde, ¿sí? Repito mm, hola Marito, les repito este pedido a todos, si pueden encender sus cámaras, para mí sería genial, así los puedo ver, eh, e interactuamos cara a cara. Genial. Hola Agustín, ¿cómo estás? Y bueno, si quieren modificar su nombre a nombre y localidad, genial, así vemos que es un público diverso, vemos propio de este tipo de actividades. Bueno, Agustín, echalos a los familiares, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacen a esta hora en tu casa? Es hora de webinars, es hora de clases. Bien, bueno, gracias a los que han ido prendiendo las cámaras. Siempre está bueno encontrarse con gente del otro lado. Bien, le voy a dar un minutito más, 2 minutitos más a las personas que por algún motivo están llegando más tarde o bien que definitivamente ya no van a ingresar. Pero bueno, para que no se pierdan de nada, ¿sí? No pongan muchos mensajes en el chat porque veo muy poquito. Así que es todo un... Y estoy solo hoy sin secuaz, así que va a ser todo un acto heroico leer. Estás disculpado, Pablo, por no tener cámara, no hay problema. Ah, Bueno, muy bien. Bueno, dicho esto, hay una persona más ahí esperando, vamos a admitirla y bueno, hago una introducción breve mientras va llegando alguna que otra persona más. Este es el último webinar que vamos a hacer en el marco de la difusión y lanzamiento de la licenciatura en Administración de Empresas Digitales, un poco para coronar, ¿no? Como la frutilla del postre lo voy a dar yo al webinar, que es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona y que creo que les puedo compartir algunas experiencias muy lindas. Y, eh, y bueno, ya después de esto estamos en la última semana de inscripciones para la licenciatura de Administración de Empresas Digitales, para aquel que está interesado y se quiera sumar o conozca gente que le pueda interesar, hasta el 17 de marzo, que es la fecha de inicio de las primeras 2 materias de la carrera. Tenemos tiempo para inscribirnos, no importa si nos perdemos el cursillo de ingreso, porque lo podemos hacer más tarde en su tercera edición. Pero bueno, luego a todos los alumnos inscriptos que hay al momento en la carrera, que ya son casi 20 alumnos, eso es un muy buen dato, tenemos un objetivo de 24, creo que vamos a llegar sobradamente. Les voy a enviar una pequeña colección de webinars que fuimos realizando a lo largo de todo el 2021, ¿no? Son 5 webinars que incluyen el año 2022 con todos temas bueno, relacionados a lo que vamos a ver a lo largo de la carrera, pero para que vayan un poco, como se dice, calentando motores, ¿no? Está la importancia de la transformación digital, startups digitales, gestión basada en datos, desarrollando una estrategia efectiva de datos y ¿no? Así que bueno, los 5 se los voy a enviar al correo para que los tengan a los enlaces de mi Drive. Solamente van a poder acceder quienes sean alumnos porque van a necesitar la cuenta @ucsf.edu.ar. También quienes son docentes, como en el caso de Mario que está presente. Y bueno, el resto no va a poder acceder porque son solamente para personas que participaron, ¿no? En vivo y para alumnos que están inscritos. Bueno, bienvenidos a todos los que no tengo el gusto de conocer personalmente, ya sea de forma presencial o virtual, o con quien aún no haya hablado todavía, con la gran mayoría de ustedes en algún momento interactúe. Sepan que como todos los otros webinars, ¿sí? Este se está grabando para poder después compartirlo, ¿no? Y para aquellos que no me conocen, bueno, mi nombre es Álvaro Irigoitia, soy el coordinador de la licenciatura de Administración de Empresas Digitales y, bueno, voy a compartir este último tema de los webinars en el marco del lanzamiento y difusión de la carrera. Vamos a hablar sobre liderazgo y gestión de equipos de trabajo virtuales. ¿Sí? Liderazgo y gestión de equipos de trabajo es un tema que personalmente me gusta mucho, en el cual me he especializado a lo largo de los años.
es un tema que trabajo mucho con mis clientes, y ya hace varios años, incluso digamos, antes del marco sanitario que estamos viviendo, digamos, empecé a ver, digamos, que los equipos de trabajo en su formato virtual, en su modalidad virtual, comenzaban a proliferar fuertemente, ¿no? Había cada vez más en algunos sectores particulares y en muchísima menor cantidad que los que hay ahora, ¿sí? Pero era un tema que me interesaba, es decir, cómo personas, digamos, que a veces están distanciadas por una gran cantidad de kilómetros, en países diferentes, incluso en continentes diferentes, logran o pueden lograr trabajar de manera coordinada y lograr un propósito. Así que bueno, un poquito me fui metiendo en ese tema y luego SaaS, digamos, llegó esta pandemia que forzó un montón de actualizaciones necesarias en las empresas, de implementaciones tecnológicas y de nuevas situaciones a las que no estábamos del todo acostumbrados, entre las cuales, bueno, muchos, digamos, si no la gran mayoría, se vio forzado, por decirlo de alguna manera, a trabajar desde su casa, ¿no? Y a vincularse de manera remota con el resto del equipo de trabajo. Esta presentación aborda 3 pasos, ¿no? Muy, muy sencillos, ¿no? Para ubicarnos en algunas conclusiones finales. El primero de esos pasos es, bueno, ¿qué es un equipo de trabajo? A algunos les podrá parecer redundante, pero es una definición que para mí es fundamental, ¿no? Hacer esa lectura de, bueno, realmente, ¿cuáles son los elementos de un equipo de trabajo como tal? Para comprender después, bueno, algunas de las dificultades que tenemos que enfrentar, ¿no? El segundo paso es pensar este concepto ya que tiene su buena cantidad de años, de los equipos de alto desempeño. Existen algunos elementos que si los potenciamos, si trabajamos específicamente sobre estos, podemos hablar de equipos que logran altos niveles de desempeño, ¿no? Esto siempre en los términos de el fin organizacional y las metas propias de un equipo de trabajo, ¿no? Bueno, bienvenido Bautista y Dayana, que están ingresando ahora. Y el tercer paso es este. Bueno, a ver, ¿qué es un equipo virtual? Yo creo que eso, digamos, la definición va a ser bastante obvia, pero digamos, es necesaria, ¿no? ¿Qué es un equipo de trabajo virtual? Para luego hablar de dos temas digamos, que cerrarían esta presentación, que es, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos, ¿no? Que enfrentan los equipos de trabajo virtuales? Algunos más evidentes, otros menos evidentes. Y, eh, y bueno, ¿cómo enfrentamos esos desafíos? ¿No? ¿Cómo enfrentamos estos desafíos que tienen los equipos de trabajo virtuales? Y luego cerramos, hacemos alguna interacción, si quieren, interactuamos con algunas consultas, algunas preguntas, algunas experiencias, si quieren, y nos despedimos. Muy bien, vamos por lo primero. Yo esta presentación, que con más o menos contenido la he dictado varias veces y la he dado en clientes, la he dado para diversos públicos, siempre la comienzo de la misma manera, ¿sí? Hay una serie de imágenes, ¿sí? Que a mí me gusta mostrar. Las he ido modificando a lo largo del tiempo, voy cambiándolas para no aburrirme yo un poco del otro lado de ver siempre las mismas. Y siempre mostraba, siempre trato de mostrar esto, ¿no? 3 imágenes que comparten, que a mi gusto, ¿no? Que a mi gusto comparten algo. O sea, que tienen algo en común, ¿no? La primera, bueno, es un equipo de vóley, digamos, ¿no? 2 equipos de vóley que se enfrentan. La segunda es una formación B, ¿no? Como viajan las aves, una formación en B. La tercera, bueno, es un grupo de personas en lo que pareciera ser un ámbito laboral, tratando algunos un tema, otros otros, pero todos en el mismo lugar y compartiendo eh, un espacio, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común esas 3 imágenes? ¿Sí? El primero de los elementos salta rápidamente ahí a los ojos de cualquiera de nosotros, ¿eh? En las 3 imágenes vemos conjuntos de personas, en 2 de ellas, y en una de animales. ¿Sí? Vemos conjuntos, ¿sí? Iteraciones de elementos, personas, animales. ¿Sí? En un segundo nivel, con un poquito más si se quiere, de creatividad, ¿o no? Y de análisis de la situación o del contexto, vemos que hay cierto esfuerzo coordinado, ¿no? En el equipo deportivo, cada uno tiene una posición que aporta al resultado final de esa jugada. Unos están en pose defensiva, otros en pose ofensiva. La formación en B, ¿sí? de las aves tiene un porqué, ¿sí? Donde cada uno ocupa un rol, ¿no? Donde el del extremo es un líder y ese líder se puede ir cambiando, ¿sí? Pero hay una coordinación ahí para que todos en el aire estemos en una posición similar.
ubicados en nuestros lugares. Y en la tercera imagen, que es la del equipo de trabajo por excelencia, de alguna manera, en ámbito laboral, vemos que también las personas de alguna manera se entienden, ¿sí? Y están trabajando de manera conjunta. Y el último elemento, que a mí me gusta utilizar para definir los equipos de trabajo, yo digo a mí, pero bueno, también es un elemento, digamos, de la teoría, ¿no? Es el propósito común. Pero creo que es de los tres elementos, ¿sí? De que un equipo de trabajo es un conjunto de personas que realiza un esfuerzo coordinado o que coordina esfuerzos para lograr un propósito común. Y yo creo que el propósito común, ¿sí? Bienvenido Facu, el propósito común es el elemento más importante cuando definimos un equipo de trabajo de base. ¿Por qué? Porque de ese propósito común, es decir, de ese fin compartido que tenemos todos los miembros de un equipo, el líder y cada uno de los miembros que forman parte del mismo, ¿no? Surgen otras cuestiones. El primer resultado, ¿no? Lo inmediato que genera el hecho de que exista un propósito claro, definido y compartido en el equipo de trabajo, es que se da una responsabilidad compartida. Es decir, cuando el propósito es claro, digamos, y está claramente comunicado a todos los miembros, ¿no? Se genera una sensación de responsabilidad compartida. Es decir, todos tenemos algo que ver en el logro de ese propósito. No es solamente, digamos, un fin que debe perseguir el líder o determinados miembros, sino que todos debemos bregar, ¿m? Por el logro, por la consecución de dicho propósito. Y se genera esta suerte de responsabilidad compartida. Si a esa responsabilidad compartida, ese sentirte parte de lograr el resultado, ese compromiso de alcanzar el propósito, le agregamos el esfuerzo, la coordinación de los esfuerzos que requiere, digamos, ir en pursuit, digamos, en persecución de ese propósito, a mi entender, se da un resultado sinérgicamente positivo, ¿sí? Este elemento de la definición histórica de las organizaciones como sistemas abiertos, ¿no? La sinergia. Este valor superador de la suma de los elementos considerados individualmente, ¿no? Entonces, por esta pequeña explicación, que es un aporte mío, es una apreciación mía, ¿no? De la experiencia y de la lectura, ¿no? Creo que el propósito es el elemento o el elemento más importante en la definición de un equipo de base. Después veremos que hay otras cuestiones que conducen a que el equipo logre mayores niveles de desempeño, pero este es un primer elemento. Un equipo que tiene claro su propósito es un equipo, ¿sí?, que comparte una responsabilidad y que si logra coordinar el esfuerzo, ¿sí?, obtiene un resultado sinérgicamente positivo. Y aclaro, sinérgicamente positivo porque puede ser neutro o puede ser negativo. Ahora bien, este es el primer paso, ¿no? Entonces, el primer paso es definamos qué es un equipo de trabajo. Entonces, un equipo de trabajo es un conjunto de personas que, realizando esfuerzos coordinados o coordinando los esfuerzos, persigue y logra obtener un determinado propósito. Una definición de base, digamos un nivel 1, ¿no? Nivel 1 de equipos de trabajo es cumplir esos tres elementos. El nivel 2 de los equipos de trabajo, al cual nosotros nos deberíamos dirigir de manera permanente, porque es un trabajo diario, es el equipo de alto desempeño, ¿no? El equipo de alto rendimiento, de alto desempeño, el equipo que tiene los mejores niveles de resultados posibles dentro de las características y con los recursos de que dispone, ¿no? Para mí, digamos, Álvaro Irigoitia, hay 5 agrupaciones de elementos, 10 en total, 5 pares de elementos que debemos desarrollar como líderes y gestores de equipos de trabajo. No se olviden que este webinar trata sobre liderazgo y gestión de equipo de trabajo. Desde la posición de liderazgo y desarrollando tareas de gestión, hay que cuidar del desarrollo de estos 10 elementos o 5 pares de elementos. Yo los agrupo en pares porque me parece que ahí así tienen una mejor explicación, una explicación más adecuada, ¿no? El primero de esos pares de elementos es la existencia de un propósito y metas. Pero fíjense que si hacemos una comparación entre este nivel y el anterior, vemos que en el otro había 3 elementos, el más importante era el propósito. Y acá vemos que hay 10 elementos y el propósito está primero. Pero después hay un montón de otros elementos que también tienen una importancia y que le dan un porqué y que permiten que el equipo funcione de determinada manera o no funcione, ¿no? Entonces, si existe un propósito general, un fin compartido
conocido por todos, claro, comunicado, también deben existir metas específicas para las personas o los puestos que ocupan o los roles que desempeñan dentro del equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Para qué? Porque esta definición de una meta propia, una meta específica para mi persona o para mi puesto, vincula el mismo con el propósito. ¿Sí? Yo, miembro de un equipo, tengo una meta definida y comprendo, o puedo comprender, o tengo una luz para comprender cuál es mi aporte en el logro del propósito. Ya no es solamente un propósito que comparto, porque qué bueno, compartimos un propósito, lo entendemos, estamos todos de acuerdo, pero ¿cuál es mi aporte individual? O dentro del grupo, ¿cuál es el aporte que hace, ¿no?, mi pequeño conjunto de personas? El grupo de individuos que desempeñamos determinadas tareas dentro de ese equipo. Bueno, el aporte es el logro de X, Y, Z metas para, ¿no?, la consecución de ese propósito. En un segundo nivel, no menos importante, pero así ordenados, están los elementos liderazgo y motivación. Que van a ver que, sí, obviamente son claramente importantes para que un equipo tenga buenos niveles de desempeño y que en la particularidad, en la modalidad virtual de los equipos de trabajo, son dos elementos de muchísima relevancia, particularmente la motivación. Ya vamos a ver por qué. Entonces, todo equipo debe tener, ¿sí?, un liderazgo, ¿sí?, presente. Un liderazgo que comparta una visión, un liderazgo que comunique, un liderazgo que ordene, un liderazgo que motive, ¿sí?, que genere interacción entre los miembros. El liderazgo es importante, nos muestra el propósito y nos amotina de alguna manera hacia la persecución del mismo, nos motiva a hacer un esfuerzo mayor. ¿Sí? Liderazgo y motivación son dos cuestiones que van ineludiblemente juntas. La motivación, motivar a los miembros de un equipo es, en primer lugar, una de las mayores responsabilidades de cualquier líder o gestor. ¿Sí? Definir una estrategia de motivación no es algo azaroso, no es algo que se tiene que dar porque hay buenas vibras o porque hay buena onda, porque el clima es bueno. Es algo sobre lo que hay que trabajar. ¿Sí? Hay que conocer las necesidades de los miembros, hay que saber qué esperan ellos del trabajo y hay que definir claramente y transmitir claramente qué es considerado un buen desempeño. ¿Mm? Si la gente que trabaja conmigo no sabe qué es lo que yo interpreto, qué es lo que la empresa o la organización interpreta como buen desempeño, no va a poder desempeñarse de tal manera, así, por motus propio. Y si no logra ese desempeño, ¿sí?, no va a haber retribuciones o premios o incentivos que le correspondan. Por tanto, no digo solamente económicos, ¿no? Por tanto, esa persona no va a ver cumplidas sus expectativas. O es altamente probable que esa persona no vea cumplidas sus expectativas como miembro de un equipo de trabajo. Y su motivación, por tanto, decaiga. Si la relación es eh, directa, no es matemática, pero existe esa relación, ¿no? Yo doy un esfuerzo, logro un nivel de desempeño, obtengo un resultado a partir de ello, cumple o no cumple mis expectativas y estoy más o menos motivado para seguir en ese circuito. La tercera agrupación de elementos, ¿sí?, es la estructura y los roles. Digamos. Para mí, luego de que uno tenga claro cuál es el propósito y las metas, esté definido, digamos, la posición y el estilo del liderazgo que se va a llevar adelante y cuál es la estrategia de motivación que se va a trabajar hacia dentro del equipo, o la motivación como tal está presente, cuando se piensa, se trabaja en la motivación, debemos pensar en la estructura. Es importante tener una estructura, es decir, posiciones, roles, aportes definidos dentro del equipo de trabajo. No que todo el mundo haga un poquito y lo que le parece bien, ¿sí?, sino que haya una estructura, una vinculación formal, tanto para el trabajo como para la comunicación. Esto no quiere decir, y no estoy diciendo, que nos restringamos luego a una estructura formal, pero sí que de base tiene que existir al menos un mero esqueleto de cómo vamos a organizarnos internamente, quién hace qué, y como dice un buen gerente en un cliente, todos tenemos que saber de quién recibimos nuestros insumos y para quién producimos resultados dentro de nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? No es solamente hacer un buen laburo, sino quién me da los insumos para mi trabajo, ¿sí?, quién me da la información, el papelerío, los productos con los que trabajo y para quién genero resultados dentro de ese equipo.
Entendamos cuál es la posición de cada uno de nosotros y sepamos que de esa posición afectamos al resto del equipo positivo o negativamente y que ocupamos un rol. Ese ocupar un rol, ese saber cuál es mi lugar dentro del equipo de trabajo, genera algo que para mí es fantástico y que vinculado a la motivación genera como resultado el compromiso, que es, perdón, voy a aceptar a una persona, ¿sí? Que es el sentido de pertenencia. ¿Ah? Tengo un lugar en esta institución, en este equipo, en esta organización, en esta empresa. Ese lugar es este rol dentro de esta estructura. Persigo determinadas metas, aunque no todo sea tan cuadrado y estructurado, está bueno saberlo. Este es mi aporte. Yo soy parte de un equipo, ¿sí? Y como tal, eso también afecta mi motivación y por tanto la del resto y el clima en general del equipo de trabajo. Estructura y roles claramente definidos. Cómo se relaciona el equipo y quién ocupa cada posición. No necesariamente posiciones formales, pero quién hace que cada cosa dentro del equipo, ¿no? Eso está bueno tenerlo bien claro en un primer principio. Con el tiempo fui actualizando este cuarto conjunto de elementos, ¿no? Que ahora se llama evaluación del desempeño e incentivos. Antes hacía referencia a toma de decisiones y responsabilidad compartida, pero queda un poco visto entre la estructura y la comunicación. Ya voy a hablar un poquito igual de esto. Entonces, en cuarto lugar, hay una parejita ahí de elementos que a mí me parece clave, ¿no? Para mantener altos niveles de esfuerzo y de motivación en el equipo, que es tener sistematizado, tal vez no formalmente, pero algún mecanismo de evaluación del desempeño y de generación de incentivos, ¿sí? Para el trabajo, o para el buen trabajo, o para el buen desempeño del colaborador. Y cuando digo incentivos, no digo solamente pensar en incentivos económicos. Una vez hace como 10 años daba esta misma charla, hace 10 años y con conceptos de hace 10 años, en una universidad grande, digamos, Argentina, para todo el grupo administrativo de una facultad. Y decía, bueno, hablaba de este punto, y muchos de los jefes y jefas de sector me decían, bueno, pero no tenemos disponibilidad de incentivos económicos para motivar al personal. Y mi respuesta en ese momento fue clara, porque sabía cuál era la respuesta y la sigo manteniendo con el tiempo, y es que no tenemos que limitarnos a los incentivos económicos, ¿sí? No solamente disponemos de incentivos económicos para motivar al personal, para premiar un esfuerzo, para dar un reconocimiento. No todo es dinero y no todo es económico, ¿sí? Y es más, las nuevas generaciones han dejado bastante claro que hay otras cuestiones que son más importantes que ganar una buena remuneración por un trabajo X. Hay otras cuestiones que son muy importantes. Entonces, tenemos que tener esto también pensado, ¿no? ¿Cómo evalúo el desempeño de mis colaboradores, de los miembros del equipo? Es decir, ¿cómo hago un seguimiento, sin que esto decaiga en control, ¿no? ¿Cómo hago un seguimiento del aporte individual de cada uno de los miembros y del resultado general del equipo? ¿Y qué incentivos tengo para otorgar, sin que esto sea algo físico, a esos miembros del equipo cuando hacen un buen trabajo? ¿Sí? ¿Qué les doy? ¿Qué les aporto? ¿Hay reconocimiento verbal? ¿Hay una valoración del trabajo bien hecho? ¿Hay otros mecanismos que puedo ofrecer a mi equipo de trabajo para que mantengan alto nivel de esfuerzo? ¿Sí? Que no sean solamente económicos, sin duda que los hay un montón y los invito a pensar en eso. Y en último nivel, están la confianza y la comunicación, dos elementos que van de la mano, ¿sí? Y que el primero de ellos es un dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Por qué digo un dolor de cabeza? Porque la confianza, que es un elemento crítico hasta para una familia, ¿no? Para cualquier tipo de equipo, confiar en los otros miembros, confiar en el líder y el líder confiar en estos miembros, es un elemento que tarda muchísimo tiempo en desarrollarse. A uno cuesta mucho desarrollar la confianza de los miembros del equipo en uno como líder y de uno mismo incluso en los miembros del equipo, ¿no? Se logra con conocimiento, se logra con consistencia en la toma de decisiones, se logra con participar a las personas en la toma de decisiones, se logra a través de un montón de acciones que llevan mucho tiempo y se pierde al toque, ¿sí? Con un error, con una mala decisión, con una mala actitud, con un mal comportamiento, la confianza se pierde. Y después, otra vez, hay que remontar esa situación hacia arriba. Yo siempre digo, es una escalera de caracol, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Generar confianza es, hay que subir la escalera de caracol, es difícil, es súper empinada. Ahora, te equivocaste y rodás hasta el fondo en un momento, ¿no? En un segundo.
Y relacionada a esta la confianza, a confiar en los miembros del equipo, está la comunicación. La comunicación como la gran herramienta que vincula que todos estemos informados, que yo sepa canalizar la información que tengo que canalizar, que participemos en la toma de decisiones y que haya mecanismos pensados para que participemos en la toma de decisiones. Hay que participar a los miembros en la toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hay que participar a los miembros en la toma de decisiones? Más que nada cuando la toma de decisiones los afecta a ellos en su trabajo, porque de esa manera logramos que se comprometan aún más, ¿sí? Una de las grandes teorías de la motivación está vinculada a esto, es decir, comprometamos al colaborador o al miembro del equipo en el resultado que debe perseguir, haciéndolo parte del proceso de definición de los objetivos, no bajándole objetivos. Es decir, vos tenés que hacer esto, esta va a ser tu meta, este es tu puesto. ¿Te gusta? No importa, pero esto es lo que tenés que hacer. Bueno, está bien, lo tengo claro, pero la verdad que no estoy 100% con eso. A ver, ¿y vos qué opinás? Esto es lo que tenemos que perseguir. ¿Qué puedes aportar? Tenemos estos objetivos a priori. ¿Los podés lograr? ¿Qué podrías aportar aparte de esto? Esa construcción compartida, comunitaria del resultado, nos genera mayores niveles de compromiso, ¿sí? Porque quien pone su palabra para lograr un resultado, luego tiene que comprometerse a cumplirla, porque es su palabra la que está en juego, no la del otro, ¿no? Entonces, estos son 10 primeros elementos que a mí me gusta o que suelo utilizar para decir, bueno, si perseguimos el noble objetivo de tener equipos de alto desempeño, estos son 10 elementos que no podemos dejar de considerar. Estas son 10 cosas que tienen que estar presentes. Tenemos que tener un propósito y metas específicas. Tiene que haber un liderazgo presente y claro, pero presente, ¿sí? Que se preocupe o que se ocupe diariamente de la motivación a través de una estrategia, no a través de cuestiones así, al azar, todos los días, lo que salga. Algo pensado, definido, ¿sí? Claramente diagramado, no mecánico, ¿sí? Pero que prevea distintas situaciones. Tiene que haber una estructura para que sepamos cómo vincularnos dentro del equipo, ¿sí? Si el equipo es más pequeño es más sencillo, pero si es más grande, no tanto. Y cada uno tiene que saber cuál es su rol, cuál es su valor, cuál es su aporte dentro de ese equipo, en esa estructura, ¿no? La evaluación del desempeño facilita que uno pueda hacer un seguimiento del colaborador y que el colaborador reciba también, ¿por qué no?, un feedback de ese desempeño que está siendo observado. Y frente al buen desempeño, al desempeño esperado, obtenga algún formato de retribución no necesariamente económica que refuerce su sentido de pertenencia, su motivación y sus ganas de seguir aportando lo máximo posible. Y por último, la construcción de confianza como un elemento crítico. Digamos, a quien no le gusta estar en un clima de confianza, trabajar en un equipo en el que uno se siente parte y confía en el resto de los miembros, y en el que la comunicación, no solo que la comunicación es clara, porque toda la información es compartida y abierta, ¿sí?, sino que también hay posibilidades claras de participar en la toma de decisiones. ¿Cómo? El líder tiene un problema, lo plantea, porque el problema es del equipo. ¿Qué opinan ustedes? Den ideas, hagamos un plan juntos, les doy esto para que lo resuelvan ustedes, es un problema menor, resuelvan ustedes, y después me plantean la solución, ¿sí? Ese de, bueno, tenemos un problema, lo vamos a resolver así, métanle para adelante, digamos, no siempre compromete, ¿no? Entonces, ese generar instancias que promuevan la participación en la toma de decisiones, bueno, genera mayores niveles de compromiso y motivación, o para hacer las cosas, ¿no? Ahora sí, vamos al tercer nivel. Nivel 1, que es un equipo de trabajo, cuáles son los elementos fundamentales de este. Conjunto de personas, coordinación de los esfuerzos, propósito común, resultados, sinergia positiva. Otro paso, nivel 2, equipos de alto desempeño. 10 elementos, no los voy a enumerar a todos, porque si no los voy a cansar. 10 elementos a perseguir, a trabajar, ¿no? Esto no quiere decir que es un álbum, yo me acuerdo cuando era más joven, seguramente sigue pasando, ¿no? Uno tenía que buscar las figuritas de los álbumes de calcomanías y tenía que tener todo, si no, digamos, hay un vacío espiritual ahí en tener un álbum que no está completo. Bueno, esto no es así, digamos, no es que si no tenés alguno de los 10 elementos estás pecando y es un error y se te va a castigar por ello y tu equipo no va a tener buen desempeño. Son 10 elementos que sugiero tener en observación y trabajarlos. Algunos un poquito, otros un poquito más, ¿no? Pero son 10 elementos que facilitan la construcción de equipos de alto desempeño y que facilitan que esto alcance altos niveles de desempeño. Bien, ahora sí, ¿qué es un equipo virtual? Pongo esta definición que es un tanto personal para que no nos vayamos al extremo de que un equipo virtual es un equipo que sí o sí trabaja 100% remoto, ¿eh? Un equipo virtual puede ser parcial o totalmente remoto, ¿sí?
podemos estar hablando de, bueno, ahí está la definición, de un equipo de trabajo en el cual la gran parte o la totalidad de las actividades y reuniones se realizan de forma remota o a distancia, ¿no? Y en que los miembros, no siempre o no todos, comparten el espacio físico de trabajo, y que muchas veces las acciones que llevan adelante los líderes y los gestores también son remotas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar frente a situaciones de equipos de trabajo virtuales en los que la virtualidad sea una parcialidad, ¿no? Donde parte del equipo funcione fuera de la estructura física de la organización, esté en la misma localidad tal vez, pero en otro lugar, o que dentro del país funcione en otra provincia. Esto es algo muy común en empresas grandes, digamos, ¿no? Donde los distintos miembros de un equipo funcionan en distintas sedes sucursales, y más actualmente, digamos, con una presencia más globalizada, donde, digamos, hay distintas personas desperdigadas en distintas partes del mundo, ¿no? Y esto es algo que, a medida que avanzó el tiempo, como yo les decía al principio, esto yo lo veía varios años, 5, 6, 7 años antes del contexto que empezamos a vivir hace un tiempo. Esto ya se veía, digamos, ya había presente equipos que trabajaban de forma virtual, se hablaba de lo remoto, de gestionar equipos a la distancia. Se fue incrementando y ahora está presente en todos lados, es una realidad. Pero también hay otras cuestiones que han generado una mayor propensión a la aparición de equipos de trabajo virtuales. Uno es, obviamente, el desarrollo tecnológico cada vez más grande. El otro día estaba tomando una capacitación sobre transformación digital que me encantó, me enganché porque era del MIT, digamos, si no me recuerdo, con otra universidad. Me enganché porque estaba muy buena, tenía unos profes de muy buen nivel y compartían, digamos, una explicación del gap que se está generando entre el desarrollo tecnológico y el crecimiento de las empresas, que me pareció fantástico y que da fundamento a un montón de cuestiones, que explica un montón de cosas que están pasando, ¿sí? La tecnología aumenta 40, 50% al año, ¿sí? En procesamiento, en almacenamiento, en un montón de cuestiones, en equipamiento, y las empresas también siguen creciendo, pero crecen hasta un 12% anual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entre ese 12 y un 50% hay un gap del 38% de espacio, del 38% a nivel global de tecnología y necesidades de distintos mercados que no están siendo satisfechas. Es una locura. Y de ahí, en ese lugar, es donde aparecen la gran mayoría de las empresas digitales, ¿sí? De ese gap, ¿no? Y esto también pasa, hay distintos espacios que se empiezan a llenar. La propensión a un aumento de la tecnología genera también una propensión a la aparición o al aumento de la aparición de equipos virtuales en todo el mundo. Eso, más el contexto sanitario, son dos cuestiones que lo han propiciado bastante. Pero hay un tercer elemento que a mí siempre me gusta mencionar y que no quiero que esté fuera del mapa, ¿no? Que es la escasez de talento. Digamos. Es algo que está presente hace 10, 15 años y que no desaparece. ¿Sí? Sectores en todo el mundo, o sea, sectores industriales, empresarios en todo el mundo, que tienen posiciones críticas que no logran cubrir, ¿no? Esto es algo que pasa cada vez más. Entonces, ¿cuál es la solución? Si local y físicamente no lo puedo cubrir, laburemos de forma remota. Más allá de que en la flexibilidad laboral y en el trabajo remoto, en el home office, como decía un muchacho que trabajaba en un cliente, en el home office, como no, está este trabajar de forma remota como un beneficio, como parte del paquete de beneficios que me ofrece la empresa que me contrata o el grupo que me convoca. Esto lo verán muchos, ustedes tienen presencia ahí en LinkedIn con algún perfil, verán que los chicos cuando son seleccionados en alguna empresa nueva, o los chicos y no tan chicos, chicos y chicas, ¿no? Toman una foto de, bueno, mirá, me mandaron un equipo para trabajar de forma remota, la compu, la fundita, la mesa, la manzana, un llavero, y le saco una foto y trabajo de forma remota con un beneficio, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que han empezado a generar que esto sea cada vez más una realidad de todos los días y muy normal en cualquier empresa. Es decir, todas las empresas, en alguna medida, van a terminar teniendo equipos de trabajo virtuales, totales o parciales. Por eso es una problemática a estudiar hoy. ¿Sí? A estudiar hoy y a saber que, mayormente en las empresas digitales y también en aquellas que se aventuren en procesos de transformación digital, la gestión de equipos de trabajo virtuales va a ser una problemática ineludible. Ahora, vamos al meollo de la cuestión, digamos, al centro de la problemática que queríamos tratar hoy, que es cuáles son los desafíos
de gestionar equipos de trabajo virtual? ¿O cuáles son en realidad no los desafíos de gestionar equipos de trabajo virtuales, sino cuáles son los problemas que enfrenta un equipo de trabajo virtual? El primero de ellos, si es un equipo grande y si tiene presencia global, es el hecho de que existen diferentes horarios, usos horarios en los diferentes miembros del equipo, ¿sí? Incluso en un mismo país, con un territorio grande, digamos, si el equipo está muy desperdigado, hay diferencias horarias. Hay diferencias horarias que ya complican las cosas, porque uno se levantó y el otro todavía está durmiendo, se levanta mucho más tarde. Recientemente tuvimos una experiencia que nosotros le llamamos la Semana Internacional, que los invité a todos los alumnos de la licenciatura. Algunos de ustedes participó, si Agustín está, él es uno de las personas que participó, Agustín Rodríguez, no sé si está presente. Eh, y, y pasaba esto, de repente, ¿no? Uno estaba trabajando en un equipo, esto era una actividad concreta, ¿no? En un equipo donde hay alumnos de universidades de Estados Unidos, alumnos de universidades de Francia, alumnos de universidades argentinas, y todos teníamos que encontrar un espacio horario que más o menos nos quede cómodo a todos, de día al menos, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los desafíos más comunes que puede aparecer, diferentes horarios, y hasta diría uno de los más resolubles, porque encontrando una franja que compartamos, lo podemos enfrentar. El siguiente problema son las barreras de comunicación. ¿Sí? No estoy hablando de barreras de idioma. El idioma es un problema, sí, totalmente, ¿no? Pero barreras de comunicación en cuanto a tecnología y barreras de comunicación en cuanto a cultura, en cuanto a generaciones, diferentes trasfondos culturales, diferentes formas de comunicarse, generan barreras. No todos hablamos y nos expresamos de la misma manera y lo decimos con con el mismo bagaje, ¿no? Entonces, eso también se convierte en una barrera de la comunicación. Yo tengo una formación distinta, vengo de otro palo, ¿no? Y entonces me comunico de manera distinta. Soy de una generación diferente que vivió otras cosas y me comunico de forma distinta. Y percibo la comunicación de una forma distinta. Pero bueno, no me voy a meter mucho en temas de comunicación. Tercer dificultad, ¿no? Que genera todo esto, es decir, tenemos diferentes horarios y encima tenemos problemas para comunicarnos, entre otras cuestiones que dificultan la coordinación del trabajo en equipo. ¿No? Este es uno de los elementos, fíjense que acá estamos con un problema de base, ¿sí? Es una dificultad que ataca directamente un elemento de base en la definición del equipo. Si tenemos diferentes horarios y diferentes formas de comunicarnos, y esto se representa como una barrera, tenemos una problemática de coordinación que afecta la definición de base de un equipo. Si no podemos coordinar, ¿sí? El logro del propósito va a ser cada vez más distante y la sinergia va a pasar de neutra a negativa. Dada la distancia y los problemas antes mencionados, fíjense que esto va de manera progresiva, hay una dificultad, una imposibilidad, digamos, en realidad, para un control efectivo. Yo puedo controlar qué hacen los miembros del equipo, pero no efectivamente, ¿sí? No puedo controlar permanentemente qué están haciendo. No digo que nos enfoquemos exclusivamente en el control, como no es un problema central, pero es un problema más. Es un desafío más. ¿Cómo hago para controlar que cada uno haga su aporte, que esté en su jornada, que sume los resultados que tenga que sumar? ¿Sí? Solo tengo la evaluación de desempeño, supongamos. Quinto punto. Hay un liderazgo que no está presente. El hecho de que no todos trabajemos en el mismo lugar físico y que algunos trabajen en su casa o en otras instalaciones, y que tal vez el líder o el gestor, o la líder o la gestora, ¿no? No esté presente, genera esta ausencia de liderazgo. Y el liderazgo tiene muchas responsabilidades importantes dentro del equipo de trabajo. Decíamos, una de las más críticas es motivar, pero también es un hilo conductor. También es quien comunica, quien compromete, quien inspira, quien apasiona a la gente haciendo un trabajo de calidad superior, ¿no? Y todo esto, o sea, todos estos distintos elementos que se van dando uno atrás de otro, generan como resultado, ¿no? Una falta o una carencia o una disminución permanente de la motivación de los miembros del equipo. Y por tanto, del compromiso. Cuando empezábamos, hoy les decía, bueno, este elemento en los equipos de trabajo es el más problemático, porque la gente no comparte un lugar físico, sé que hay distancia, no se siente 100% identificada con el equipo porque físicamente no está en contacto casi con nadie o solamente a través de la pantalla,
Esto le genera, digamos, una sensación de soledad, de estar solo, de que su trabajo no suma, de no estar en contacto con otras personas, de que el líder no está presente, y la motivación va decayendo, ¿sí? Y por tanto va decayendo también el compromiso de esas personas para con el equipo, para con la organización y el logro del fin último, ¿no? Estos son, para mí, los desafíos más importantes que tienen los equipos de trabajo virtuales. En conclusión, digamos, el más importante es la pérdida que sea de forma permanente de la motivación y el compromiso. Y eso genera desapego y desarticulación, en última instancia, del equipo de trabajo. Ahora, ¿cómo los enfrentamos esto? ¿Cómo lo resolvemos? Algunos de estos son ya sugerencias, ¿no? Consejos, opiniones, o cuestiones que he ido viendo en los distintos equipos de trabajo, es que en primer lugar hay unas cuestiones que son más formales y otras que son más informales y más humanísticas, ¿no? Pero, y algunas más procedimentales, ¿no? En primer lugar, me parece lo que uno tiene que tener claro como líder o como gestor de un equipo de trabajo es que tiene que definir y transmitir propósitos y metas. O sea, todo el mundo tiene que saber para qué estamos. El equipo tiene que saber por qué existe y qué debe lograr cada miembro. Eso debe estar clarísimo y debe ser compartido y comunicado de forma clara de manera permanente. ¿Sí? Estamos acá para esto y cada uno aporta esto. Este es el resultado que tenés que lograr. Dicho y hecho esto, lo siguiente es planificar el trabajo de una manera rigurosa, definir un cronograma, digamos, de entregas, si se quiere, y asignar pequeñas responsabilidades a lo largo del tiempo. De manera que podamos hacer un seguimiento día a día o periódico de los resultados que vamos obteniendo. Al menos, si no tenemos claramente definido el trabajo paso a paso y un cronograma detallado y responsabilidades bien definidas, tener una idea generalizada de un tablero de indicadores que nos permita ver si estamos yendo por el buen camino o no. ¿Es un equipo de ventas? ¿Vende? No vende. ¿Es un equipo administrativo? ¿Cobra? ¿No cobra? ¿Tiene pérdidas? ¿Paga impuestos? No sé. ¿Es un equipo de operaciones? ¿Cuánto produjo? ¿Cuántos errores tuvo? ¿Cuántas devoluciones hubo? ¿Sí? Esto podría aplicarse así a un montón de ejemplos, ¿no? Métricas sencillas que sirvan para medir el día a día. ¿Vamos avanzando? ¿Vamos por el buen camino o no? Y acá nos empezamos a poner un poquito más, menos formales, ¿no? Tratar de realizar un seguimiento diario, ¿sí? Tener algún mecanismo para realizar un seguimiento diario de los resultados. Este tablero de indicadores podría ser una buena forma de hacerlo, una pizarra de actividades también, una pizarra compartida en lo virtual para ir viendo cuáles son las actividades que estaban pendientes, si se hicieron y no se hicieron, y quién las debía hacer y cuál era el tiempo para hacerlas. Ya vamos a ver algunos ejemplos en lo digital, digo, ¿no? Para ver esto, por supuesto. Generar, esto me parece a mí crítico, cuando uno está a la distancia, el gran salvador de la motivación es generar instancias de intercambio periódicas, ¿sí? No digo obligarnos a interactuar, pero sí ir generando instancias de intercambio, espacios, ¿sí? Espacios de encuentro en la virtualidad, donde nos veamos. Vieron que lo primero que les dije eh, cuando entrábamos a este Zoom es, che, por favor, pónganse sus nombres y las localidades y prendan las cámaras. ¿Por qué? Porque ya ahí tenemos un ritual, digamos, que si lo repetimos y nos terminamos convenciendo de que es importante para las reuniones virtuales, por lo menos no perdemos eso de las cámaras apagadas, que es, digamos, como estar hablando con una pared, ¿no? Más allá de las que cada uno tiene las dificultades que puede tener o no tener, pero es fantástico eso, una reunión de equipo, todos cámaras prendidas, no hay excusas para no tener una cámara, si estoy en un ámbito de trabajo, por supuesto, ¿no? Y ver al otro, o sea, del otro lado hay personas, ¿sí? Del otro hay personas con las que estoy interactuando, no estoy hablando solo. Eso me parece riquísimo. Y en esas instancias de intercambio, en esos espacios de encuentro, tenemos que generar cuestiones que no necesariamente sean laborales, ¿sí? Tenemos que generar, por decir una tontería, una mateada virtual. Bueno, che, cada uno se prepara. El mate es la hora de la reunión, todo el mundo debe tener un mate. Te paso un mate, pasamos un mate. Más allá de que hoy no se pueda compartir, ¿no? Es que esté eso presente, ¿sí? Hay un folclore, hay una cultura, hay una cuestión, ya si son de otros países no van a entender de qué estamos hablando tal vez, pero que haya algo, bueno, prepárate un té, prepárate un café, algún tipo de infusión para compartir este momento. Compartamos, no sé, digamos, eh, inventemos cosas en este momento, digo, inventemos cosas en este momento, eh, hagamos un fogón, ¿sí? En el medio de la pantalla compartida, ponemos digamos, una fogata prendida y hablamos y
contemos cuentos y hablemos de otras cosas. Hagamos ejercicios, ¿no?, de construcción de equipos, donde cada uno aporte algo y se sienta parte y se divierta también en una instancia laboral y se vea que es parte de un equipo que está compuesto por personas y no por computadoras que están conectadas a una red. Hay personas del otro lado, ¿no? Una de los mayores recomendaciones, después les cuento algunos otros ejemplos de herramientas de construcción de equipos y de cómo aprovechar instancias de encuentro, digo, ¿no? Una de las grandes recomendaciones para equipo de trabajo virtual es aprovechar la tecnología. No aprovechar la tecnología es una tontería, ¿no? Es decir, tener un equipo de trabajo virtual y limitarnos a comunicarnos por correo electrónico en un grupo de WhatsApp es el absurdo total. Hoy vivimos en un mundo donde lo tecnológico atraviesa todo y hay software, aplicaciones, soluciones en la nube para todo. Para comunicarnos, para hacer seguimiento de proyectos, para compartir documentos. No les voy a nombrar ejemplos porque deben tener sobrados, ¿no? Yo, por ejemplo, en la gran mayoría de mis clientes, para comunicarnos, usamos Discord. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. El que no lo conozca, búsquelo. Es una hermosa herramienta para promover la capacitación cuando el laburo está muy virtualizado. A mí por lo menos me encanta, me gusta mucho, pruébenla. Y utilizamos en algunos casos unos y en otros otros. Yo prefiero usar Asana para la gestión de los proyectos que tengo dentro de la estructura, en mi caso, de la carrera y en la empresa en la que trabajo en Paraná. Y siempre herramientas de uso compartido, documentos compartidos, donde todos vemos la colaboración que va haciendo cada uno. El que usa Office 365, Teams y instancias donde todos podemos estar dentro de esa misma, desde el mismo circuito. Digamos, la tecnología nos favorece, digamos, para trabajar desde la virtualidad. Nos genera un montón de instancias y hay un montón de herramientas que podemos utilizar para facilitar y para eliminar un montón de los escollos, digamos, que están presentes en la virtualidad, ¿no? Eso hay que aprovecharlo. Y me parece que la última recomendación que todo el mundo debiera hacerse a sí mismo, digamos, cuando trabaja en la virtualidad, es no perder el sentido de lo humano del equipo, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gusta de mi trabajo en la universidad es que trabajo físicamente en un lugar con otras personas, ¿sí? Entonces voy a ese lugar y me encuentro con esas personas. Y no todo es trabajo, en algún momento charlamos, ¿sí?, manteniendo distanciamiento y cada uno con su hijo, pero charlamos y nos reímos y nos contamos historias o una anécdota, lo que nos pasó, che, ¿qué comiste? Hiciste un asado. Y cosas así. Y perder eso, digamos, en lo virtual es altamente dañino, porque no solamente que no tenemos el contacto del calor humano cerca, sino que tenemos esa distancia, digamos, informática, esa distancia de las máquinas, ¿no? Entonces, generemos, ¿no?, por lo menos, si no estamos cerca, situaciones en las que nos sintamos cerca, ¿sí? Generemos cercanía aún en la distancia. Bueno, ahí ya me pasé con frases así, medio bolaceras, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que no tenemos que perder el calor, no tenemos que perder lo humano, no tenemos que perder las oportunidades de interactuar. Y en esas instancias de intercambio, que no sean los daily de las grandes empresas de software, donde a primera hora de la mañana te cuento qué es lo que tengo que hacer y a última hora de la noche te cuento qué es lo que hice, porque es cerebralmente destructivo si nos limitamos solamente a eso, sino que generemos instancias que no sean solamente de informar resultados y controlar resultados, contar qué es lo que hago y cuál es el resultado que obtuve. Juntémonos para hablar, para interactuar, para conectar. Y también vamos para decir, che, yo hice esto y no me salió bien, ¿cómo lo hicieron ustedes? Y yo lo haría así, o lo hice así, o lo resolví de esta manera. Pero que eso no se pierda. Y en el medio generemos algunos rituales, algunos momentos, algunos mecanismos de distensión y de cercanía con el resto del equipo. Me parece que eso es lo más importante de todo lo demás. Lo demás, lo formal, como siempre, si está bien hecho, te permite que todo esté ordenadito, ¿sí? Pero donde lo humano del equipo no funciona, lo demás es una caja de cartón. Bien, 3 conclusiones rápidas. En realidad no son conclusiones, no voy a mentir, no son conclusiones. Son 3 resúmenes de los 3 niveles. 1, en primer lugar, los equipos son una combinación de personas, ¿no?, con un propósito y esfuerzos coordinados. Eso es un equipo de trabajo. Conjunto de personas, propósito, coordinación de esfuerzos, resultados, sinergia positiva. ¿Ok? Primer nivel, level 1 de team working, esos 3 elementos. Nivel 2, los equipos pueden alcanzar altos niveles de desempeño, altos niveles de rendimiento, trabajando en los elementos clave. ¿Sí?
O sea, trabajando en cada uno de estos elementos. Acá no dice que tienen que estar todos, ni que todos tienen que estar perfectos, simplemente que los tengamos en cuenta, ¿sí? Que estén ahí, digamos, presentes. Son como los pilares de una casa, ¿no? O sea, mientras mejor están esos pilares, más fuerte está esa casa. Eso pasa con el equipo. No solamente son de ladrillo, cemento y piedra las casas, ¿no? Por último, los equipos, particularmente los equipos virtuales, tienen que hacer un esfuerzo un poquito mayor en alguno de los elementos, principalmente en los que refieren a la motivación y el compromiso de las personas. Que no decaiga la motivación y que no se pierda el compromiso. Eso es un poco la tercera y última conclusión. Muy bien, hasta acá. Cumplidos más o menos los tiempos. ¿Preguntas?